Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. Qué hermosa canción, ¿no?, que pudimos cantar, de contemplar a Dios y adorar con nuestras voces, y ahora podemos abrir su Biblia y hacer exactamente eso, contemplar a nuestro Señor. Vamos a estar en Lucas 6, allí es donde vamos a comenzar, pero casi no vamos a estar allí, ¿sí?, ya que estos mensajes nos llevan a muchos pasajes diferentes y especialmente en otros libros también. En el año 2014 nosotros estábamos buscando comenzar una iglesia en esta zona, ¿sí? En realidad el lugar al principio era en General Pacheco, pero Dios quería que estemos a 2 cuadras de General Pacheco, ¿no?, un poquito más lejos. Pero allí buscábamos un lugar para comenzar una iglesia. Y he compartido esta historia, pero creo que muchos de ustedes no la saben, ¿sí?, porque no la he compartido por algunos años. Pero nosotros comenzamos una búsqueda y en General Pacheco encontramos 3 lotes diferentes, 3 lotes que estábamos evaluando para ver cuál sería el lugar que Dios quería que nosotros comenzáramos la iglesia. Y me acuerdo que comenzamos a evaluar. Yo estaba evaluando las zonas porque aunque era en Pacheco eran 3 lugares completamente diferentes y contemplábamos la ruta, o sea, en qué ruta estaba, cómo era la iglesia vista por la gente de la ruta y si se podía poner un cartel, dónde estaría el cartel, si se podría ver, porque queríamos que cualquiera que pasara pudiera ver la iglesia. Y me acuerdo que un domingo a la mañana, porque nosotros íbamos a la iglesia de Don Torcuato en ese tiempo, íbamos a la tarde, entonces un domingo a la mañana me levanté y me fui a los 3 lotes. No al mismo tiempo, ¿no?, porque no soy una trinidad. Entonces fui a uno, después otro, después otro. Y me fui con el auto y me senté con mi lápiz, mi papel, y empecé a anotar, ¿no? Y contaba a toda la gente que pasaba por ahí, en el horario que sería la reunión. Y contaba los autos que pasaron. Y veía dónde estaba la parada de colectivo y si estaba fácil de acceder. Y si cuando pasaban los colectivos y los autos y la gente, si se podría ver la iglesia o se pasaría tan rápido que no se podría ver un cartel o no se podría ver la iglesia. Entonces fui a cada uno de los lugares y me quedé media hora, 40 minutos evaluándolo. Sí, su pastor está un poco loco, pero es lo que hice, ¿sí? Y anoté cada cosa y cada movimiento. Y ese tiene jean, ese tiene... Nada, no tanto. Pero sí analicé todo. ¿Dónde pondríamos un cartel? ¿Cómo sería esto? ¿Dónde está la parada? ¿Por qué está ese árbol ahí? Hay que sacarlo si compramos este lote, ¿no? Cosas así. Y por semanas estábamos evaluando todas estas cosas de manera meticulosa, de manera metódica, analítica, ordenada, todo exacto, qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, por qué esto sería bueno, por qué sería malo, evaluando todas estas cosas. Porque no podíamos fallar en el lote. Tenía que ser estratégico, tendría que ser visto, tendría que ser un lugar donde la gente nos pueda encontrar. Y mientras yo evaluaba todas estas cosas, y evaluábamos con Anaí estas cosas, me llama mi papá. Ahora no en ese mismo momento, ¿no?, pero en estas semanas que ocurría, me llama mi papá y me dice: Marcos, lo encontramos, lo hallamos, lo vimos, es el lugar. Todos esos lotes que teníamos... No, déjalos esos. Encontramos el lote. Claro, la anécdota es que nosotros siempre vivimos acá en Pacheco y mamá compraba pasta en la fábrica de pasta que está acá a la vuelta, ¿no? Y para llegar a esa fábrica de pasta tenés que doblar sobre esta calle. Y dobló, estaba todo abandonado acá y detrás de todos los árboles crecidos, las hojas, todo, vio un cartel que decía vende. Ahora ya saben qué lote elegimos, ¿no? Y yo dije, ¿sabés qué? Qué bueno que piensan que lo encontraron, pero tengo que ir a evaluar, ¿no? Y llegamos ahí, yo con toda mi evaluación en mi mente, lo que iba a pasar, lo que íbamos a hacer, y cuando llegué era como, no necesito nada de esto. Es obvio que este es el lugar.
No había nada para evaluar, no había nada para analizar, solo lo que había es ver la grandeza de lo que Dios ha provisto, porque era increíble. Y era mucho mejor que todos los demás lotes, más barato que todos los demás lotes, mejor ubicado que los demás lotes. Fue increíble realmente. Y es como que Dios dijo: Marcos, qué bueno que analizaste todo eso y perdiste todo ese tiempo, pero ahora guarda tus cálculos y mirá lo que te he provisto. Y mirá lo que he provisto y la obra que voy a hacer en el talar. Y no te pierdas la bendición por estar tan enfocado en los números y en el análisis que no ves lo que está delante de tus ojos. Bueno, así fue Felipe. Y ese es el discípulo que tenemos hoy delante nuestro. Felipe siempre está analizando, Felipe siempre está evaluando, Felipe siempre está haciendo números. Felipe tiene, por decir, su hoja y su lápiz y ahí está anotando, está haciendo la matemática, está tratando de sacar todos los números. Y en su análisis y su cuidado meticuloso y su disciplina y su exactitud, lo que necesitaba hacer Felipe es tomar un paso atrás y prestar atención a la obra de Dios. Prestar atención a lo que Dios estaba haciendo. Y confiar en Dios y así ser usado por Dios, en vez de analizar a ver si sus circunstancias le permitían servir a Dios. Entonces Dios tomaría a este hombre meticuloso, analítico, y lo moldearía para ser un hombre usado según la extraordinaria grandeza de Dios, tal como los demás hombres. Entonces este es Felipe. Felipe es el metódico, así le puse, Felipe el metódico. Puede ser el analítico, el preciso, el exacto. Yo elegí ese sinónimo, el metódico. Y entonces vamos a comenzar en Lucas capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver el trasfondo de Felipe. Sí, vamos a ver 4 cosas. El primero es el trasfondo. En Lucas 6, 14 dice el nombre de los apóstoles. Dice Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés y su hermano Jacobo y Juan. Felipe. Nosotros sabemos que Jesús escogió a 12 discípulos y como hemos visto, en cierta manera estos 12 discípulos están divididos en 3 grupos de 4. Sí, lo decimos porque cada grupo siempre es encabezado por la misma persona. Entonces en el primer grupo tenemos a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y Pedro siempre está primero en el grupo, aunque los demás cambian de orden. En el segundo grupo vemos que Felipe es el quinto. ¿Lo ven allí? En cada lista de los apóstoles, Felipe es el quinto. Ahora, después, dentro del grupo, cambian en el orden, pero Felipe siempre encabeza este grupo. En este grupo tenemos a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Entonces ya empezamos a entrar en territorio de menos conocidos, ¿no? Quizá decís, sí, ni sabía que Bartolomé era uno de los discípulos, ¿no? Cosas así. Y de estos 4 que siguen, en realidad los que más conocemos son a Tomás y Mateo, ¿no es así? Porque Mateo escribe el Evangelio de Mateo, entonces lo conocemos bien. Es el Evangelio más leído de todos los libros de la Biblia. ¿Saben por qué, no? Porque en enero digo, voy a leer todo el Nuevo Testamento, empiezo en Mateo y termino en Mateo. Y el próximo año, si voy a leer el Nuevo Testamento, empiezo en Mateo, claro. Entonces es el libro más leído. Y Tomás conocemos porque siempre recordamos a Tomás, ¿no? No seas como Tomás, mirá cómo duda el Señor. Y vamos a hablar de eso cuando llegamos a él. Pero los que menos conocemos de este grupo son Felipe y Bartolomé. Y hoy vamos a comenzar con Felipe. Y hay razón por qué los conocemos poco, y cuando lleguemos al último grupo casi ni los conocemos, menos Judas Iscariote. Cuando nosotros miramos a Felipe y lo miramos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿sabes cuántas veces aparecen esos 3 evangelios? Acá. Mateo, Marcos y Lucas. Estas son las únicas veces en la lista de los 12. Es más, el discípulo Felipe aparece tan poco que aparece la misma cantidad de veces que Herodes Felipe. Porque Herodes Felipe aparece una vez también en cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando llegamos al libro de los Hechos, ahí decís, ahí sí aparece Felipe. Pero en realidad el Felipe que aparece ahí es el diácono Felipe. ¿Sí? En Hechos 6 eligen lo que serían los primeros diáconos y eligen a Felipe. Y en capítulo 8 se da todo un capítulo dedicado a Felipe predicando a los samaritanos y Felipe predicando al eunuco etíope. Ese es Felipe el diácono. Pero el apóstol Felipe, ¿sabes cuándo se menciona en Hechos? Acá está, Hechos capítulo 1, 13.
Es la única vez que se menciona. Entonces en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, el discípulo Felipe en realidad no se menciona nunca, ¿sí? Solo en la lista. Pero gracias a Dios tenemos a Juan, ¿sí? Y Juan menciona a Felipe 4 veces. 4 veces. Y Juan nos aporta información muy importante para que nosotros podamos conocer a Felipe. Y es muy interesante porque Juan caminó con el Señor y Juan anduvo con los demás discípulos y Juan conocía bien a los discípulos y sus personalidades y estuvo con ellos, aunque sea de manera estrecha, por 3 años. Y entonces Juan menciona a Felipe en momentos claves para que nosotros conozcamos a Felipe. Donde los otros evangelios mencionan a los 12 de manera general, Juan menciona a Felipe, tal como lo hizo con Andrés, tal como lo hará con Natanael. Lo hace ahora con Felipe. Entonces vamos a ver estos 4 lugares donde Felipe es mencionado y vamos a aprender un poquito más acerca de su vida. Entonces vayan conmigo a Juan capítulo 1. Y el resto del mensaje vamos a estar en Juan en distintos pasajes. Juan capítulo 1 y vamos a estar comenzando en versículo 43. Recuerdan que nuestro contexto aquí es que Juan el Bautista está predicando en el desierto, alrededor del Jordán. ¿Y qué está predicando? La venida del Mesías. Está preparando a la gente para la venida del Señor. Y en versículos 29 y 34 vemos que está predicando el Señor y ve al Señor. Y en versículo 29 dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque Juan no lo menciona aquí, el apóstol Juan, lo que vemos aquí es que ocurre el bautismo. El bautismo. Y eso termina en versículo 34 y después dice que al otro día Juan el Bautista sigue haciendo su ministerio y tiene algunos seguidores. Y el discípulo Juan menciona esto. ¿Sí? Uno es él mismo, Juan, y el otro es Andrés, que están con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero, síganlo a él. Inmediatamente el discípulo Juan y Andrés siguen a Jesús. Están con Jesús, pasan toda la tarde con Jesús, toda la noche con Jesús. Habrá sido una noche increíble de enseñanza, de aprendizaje, estar con el Mesías mismo. Al otro día, Andrés va deprisa y busca a su hermano Pedro. Y le dice a Pedro en versículo 41, hemos hallado al Mesías. Entonces lo primero que hace Andrés es buscar a su hermano, Simón, llamado Pedro. Y le dice, hemos hallado al Mesías. Ahora es el próximo día. Entonces todo esto seguido un día después de otro, ¿sí? Y versículo 43 así lo dice. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. En versículos 43 en adelante, Juan presenta 2 discípulos más. Uno es Felipe y el otro es Natanael, quien vamos a ver la semana que viene, que es Bartolomé. Sí, es la misma persona, Bartolomé y Natanael. Entonces, es muy interesante que Juan no tiene una lista así. Sí, Juan no tiene una lista de los 12 en ningún lugar. Pero en el primer capítulo de Juan, miren lo que hace. Nos presenta a sí mismo, nos presenta a Andrés, nos presenta a Pedro, nos presenta a Felipe, nos presenta a Natanael. A 5 de los 12 discípulos, Juan los presenta en el primer capítulo y nos da un poco de información acerca de cada uno de ellos. Entonces Jesús va a volver a Galilea. Y cuando vuelve a Galilea, ¿qué es lo que hace? Encuentra a Felipe. Encuentra a Felipe. Ahora, este es el discípulo Felipe, ¿sí? El que está mencionado en todas estas listas de los evangelios. Felipe es su nombre griego, que significa amante de los caballos. Y me encantaría profundizar en eso y decir por qué, pero no sé por qué. Quizás los padres querían que sea amante de los caballos, no sé, pero ese es su nombre en griego. Seguramente tenía también un nombre judío porque él era judío, pero no sabemos qué o cuál era ese nombre. Nunca lo menciona. Siempre es conocido simplemente por Felipe. Ese es su nombre exclusivo en los evangelios y en el libro de Hechos. Nos dice versículo 44 que Felipe era de Betsaida. Ahora no sabemos exactamente dónde era Betsaida, pero es muy probable que era aquí al norte del mar de Galilea. Y él era de allí, nos dice que era de allí tal como Andrés y Pedro. Y
Entonces son del mismo lugar. Ellos, entonces seguramente los conoce a ellos porque la ciudad es pequeña. Es muy probable que conozca también a Jacobo y Juan, que están en Capernaum, ahí cerquita en el mar de Galilea. Pero nos dice de dónde es este hombre Felipe. Es de Betsaida. Y el versículo 43 nos dice que Jesús se propuso ir a Galilea y encontró a Felipe. Encontró a Felipe. Y noten eso, es muy importante. Jesús halló a Felipe. Jesús ubicó a Felipe. Jesús se acercó a Felipe. Y esto no fue mera casualidad. No es que justo iba caminando por un lado, mira, encontró a Felipe y le empieza a hablar a Felipe. No, él busca a Felipe con propósito. Él encuentra a Felipe con propósito. Noten que Felipe no encontró a Jesús. Noten que Felipe no halló a Jesús. Fue Jesús quien encontró a Felipe. Fue Jesús quien halló a Felipe. Fue Jesús quien hizo a Felipe su seguidor y no al revés. Y no al revés. Es Cristo siempre que elige, no al revés. En Juan capítulo 15, 16, Jesús dice a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo lo hice. Muchas veces nosotros, y es algo común que hacemos, ¿no? Pero muchas veces en el mundo cristiano se escucha esto y decimos, yo encontré a Jesús. En tal año, después de buscar a Jesús por años, porque lo busqué y lo busqué y lo hallé, lo encontré. Y hermanos, humanamente hablando es verdad, ¿no? Buscaste a Jesús, lo encontraste, pero la realidad es que eso no es una realidad teológica. Eso tampoco es una realidad bíblica. Jesús te encontró a vos. Jesús te trajo a vos a ti mismo. En realidad, vos decís, por años yo busqué a Jesús, pero la realidad es que Dios, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera hecho, antes que el mundo fuera creado, antes que vos existieras, cuando solo estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la Santa Trinidad teniendo comunión perfecta, Dios decidió elegirte a vos. Vos no tenés nada que ver en la elección de Dios. Él decide como Él quiere. Y Él te eligió a vos. Entonces vos y yo no elegimos a Dios. Vos y yo no buscamos a Dios en ninguna manera. Vos y yo no hallamos a Dios. Vos y yo no queríamos saber nada con Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Dios. Escuchen esto, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Escuchen esta frase. No hay quien busque a Dios. Entonces nosotros no buscamos a Dios. La Biblia es muy clara. Estábamos en contra de Dios, enemigos de Dios, adversarios de Dios. Entonces, Él me eligió, Él me llamó, Él me salvó, Él me redimió, Él me trajo a sí mismo. Y primero Juan dice, vos amaste a Dios porque Él te amó primero. Entonces Dios me trae a sí mismo y después, en cierta manera, yo hallo a Dios, ¿no? No solo eso vemos acá que encontró a Felipe, pero miren lo que le dice, sígueme. Es el primer discípulo que el apóstol Juan narra como Jesús habiéndolo encontrado directamente. Porque primero habla de Juan y Andrés, pero nos dice que Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios, síganlo a él. Y vemos que Pedro viene a Jesús, pero Andrés le dice, Pedro vení, hallamos al Mesías. Pero esta es la primera vez en el Evangelio que Jesús va y le habla directamente. Jesús encuentra a Felipe y miren lo que le dice. Sígueme. Le da una orden, una instrucción. Este es un mandato. Vos, Felipe, seguime. Vos, Felipe, vení en pos de mí. Vos, Felipe, vení tras mí. Sé mi discípulo. Es el primer discípulo al cual Jesús le dice, sígueme. Y es muy interesante que así Jesús escoge otro discípulo del área, de la zona de Galilea. Pensamos, bueno, Jesús escogiste a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, todos pescadores, hombres sin letras, sin preparación. Bien, todo bien. Ahora hay que encontrar algunos hombres de Jerusalén. Algunos hombres que están un poco más arriba, ¿no? Pero no, Jesús sigue escogiendo gente de Galilea y escoge a Felipe, otro instrumento o vaso de barro
siendo escogido para ser moldeado y formado por el Señor, para ser usado de una manera extraordinaria. Y aquí Juan no nos dice que él dejó todo y siguió a Cristo, pero sus acciones nos dan la intención de su corazón. Miren lo que hace en versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Inmediatamente después de que Jesús encuentra a Felipe, Felipe sale y encuentra ¿a quién? A Natanael. ¿Recuerdan cuando Andrés pasó toda la noche con Jesús? ¿Qué hizo al otro día? Buscó a Pedro, a su hermano. Y ahora vemos a Felipe buscando a su amigo. ¿Y qué le dice cuando lo busca? Lo hemos hallado. Lo hemos hallado. Lo hemos encontrado. Al que estuvimos buscando. Ahora, ¿qué está pasando? Ahí está la perspectiva humana. Y esto es un cuadro tan hermoso de la salvación, ¿no? Porque en realidad Dios es el que nos halla, Dios es el que nos encuentra, pero cuando nosotros somos salvos sentimos que hallamos al Señor porque suple todo ese vacío que teníamos y entendemos la salvación. Jesús encontró a Felipe y Felipe encuentra a Natanael y le dice: lo hemos hallado, lo hemos encontrado. ¿Y qué sabemos aquí acerca de Felipe, de este versículo? Hay varias cosas que aprendemos. Primero, que cuando conoce a Cristo, lo primero que él hace es proclama las buenas nuevas a otro. Y va a su amigo, que no solo es un amigo, parece su amigo más cercano, su compañero más cercano. Y no solo su compañero, parecen compañeros de estudio de la Biblia. Porque cuando le habla, miren cómo le habla, como alguien que conoce la Escritura. Dice: hallamos a aquel. ¿Y quién es aquel? Del que escribió Moisés, del que escribieron los profetas, o sea, del que escribe todo el Antiguo Testamento. Lo hallamos. Vemos también que Felipe es un estudiante de la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios. Es devoto a la Escritura, conoce la Escritura. Hemos hallado a aquel a quien hemos esperado, al ungido, al Mesías, al Salvador, al que viene a librarnos de nuestro pecado. Al que Juan 1:14 dice: el verbo que se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito. ¿Lo hemos hallado? Natanael, al que hemos esperado por siglos, vino y me habló. ¿Quién es? Dice acá: Jesús de Nazaret. Ahora, cuando dijo Nazaret, en la mente de Natanael se levanta un banderín rojo gigante, ¿no? ¿Qué dice Natanael? Versículo 46. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Esa es la respuesta de Natanael. Y nos vamos a enfocar en esa respuesta pregunta la semana que viene, ¿sí? Pero por ahora quiero que vean lo que hace Felipe. Entonces Natanael le dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y miren la respuesta inmediata de Felipe: ven y ve. Ven y ve. ¿Vos querés saber si algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Vos querés ver si este realmente es el Mesías? Vení. Mirá, fíjate. Hermanos, qué respuesta increíble, ¿no? Le pegó el clavo con el martillo justo en el lugar. Una respuesta fabulosa. Natanael, ¿vos pensás que nada bueno puede salir de Nazaret? Bueno, vení y fíjate. Conocé al Señor, míralo. Fíjate si es Él o no. Hermano, quizás vos has conocido a Cristo y entonces querés llevar el Evangelio a los demás. Y eso es lo que debemos hacer, eso es bueno. Quizás como Andrés, primero vas a tu familia y le llevas el Evangelio, como él fue a Pedro. O quizás como Felipe y llevas el Evangelio a tu amigo más cercano, a tus compañeros con los que pasas tiempo y querés que ellos conozcan el Evangelio. Y tenés un gozo y un ánimo y una alegría de compartir. Y lamentablemente esto se ve mayormente en creyentes nuevos, ¿sí? Creyentes de 10, 20, 30, 40 años, no, esto no es parte de su vida. Y es lamentable. Debería ser más parte de su vida que de nuevos creyentes. Pero mayormente se ve en creyentes nuevos. Pero bueno, debería ser parte de toda nuestra vida. Y vos vas y llevas el Evangelio y decís: conocí al Señor, cambió mi vida, soy una nueva criatura, soy salvo, tengo la vida eterna, soy redimido. Y ahora estoy rumbo al cielo. Y sabés que antes yo iba al infierno, al castigo eterno, pero ahora voy a estar en el cielo con el Señor para siempre. Esto es increíble. No lo puedo creer. Y la respuesta al que le hablas: sí, realmente es increíble. Eso es una pavada.
Jesús no puede transformar tu vida. Vos pensás que Jesús puede cambiar. ¿Y por qué Jesús no hace esto y no hace lo otro y no ayuda a esto? ¿Y por qué el mundo está así y no hay paz y todas estas cosas? ¿Y vos pensás que la religión te va a salvar? ¿Y vos pensás que hay un cielo y un infierno? Yo me voy al infierno con mis amigos, la vamos a pasar bien. Todas las excusas que quieras te las tiran. Y eso puede producir gran desánimo. ¿Sí? Desánimo porque la persona no cree. Vos decís, es tan fácil, mirá lo que tiene que hacer para creer, para ser salvo. Y también puede aún afectar tu propia fe porque empezás a predicar y la gente te rechaza y después vos decís, no predico más. Pero déjame animarte a responder como Felipe. ¿Qué le dice Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Ahora va a decir, bueno, pastor, pero claro, era más fácil para él. Venir, mirá al Mesías. El Mesías va a hacer 1, 2, 3 milagros, te va a decir un par de cosas y vas a creer. Pero yo no lo puedo llevar a Jesús porque Jesús no está acá, Jesús está en el cielo. ¿Qué hago? Bueno, hermano, en realidad vos tenés algo mucho mejor. Nosotros tenemos algo mucho mejor. ¿Recuerdan a Tomás que él no creyó? Porque él no estaba con los discípulos cuando se aparece Jesús la primera vez, entonces él no cree y dice, no, tengo que tocar sus manos, tengo que tocar su costado, tengo que ver que él está. Entonces Jesús aparece de nuevo, ¿y qué hace? Tomás, vení, poné tu dedo en mis manos, poné tu mano en mi costado y fíjate si soy yo o no. ¿Y qué hace Tomás inmediatamente? Dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde y le dice, porque me has visto, has creído, porque me has visto. Y luego Jesús dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, ¿quiénes son los que no vieron y creyeron? Bueno, nosotros obviamente, ¿no? Pero también los lectores de Juan, porque recuerdan que Juan está escribiendo más o menos 80, 90 después de Cristo. Esta gente, la mayoría no vio a Cristo, casi ninguno vio a Cristo. Y él dice, dichosos los que no ven y creen, y luego Juan nos da el propósito de todo su escrito y dice, pero esto yo he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Yo les doy este evangelio, ¿para qué? Para que ustedes que no han visto, crean. Y Jesús dice, dichoso el que no ve y cree. Entonces, hermanos, cuando vos comunicás el evangelio con denuedo y con ánimo y con claridad, y tu hermano o tu hermana o tu hijo o tu padre o tu amigo o tu compañero del trabajo, el que sea, te dice, ¿eso querés que crea? Ven y ve, ¿no? Ponelo en argentino. Vení, fíjate, ¿sí? Mirá. Y decís, pero mirá qué. Y bueno, decirle, mirá, vamos a leer 5 o 10 minutos. ¿Te animás? Cada día leemos Juan, un capítulo, por 21 días. Lo leemos juntos. Y ahí vos tenés la oportunidad de explicarle el evangelio. Y vos podés ir a Juan 3:6 y decir, mirá cómo Dios te ama tanto que Él dio a su único hijo. ¿Vos darías tu hijo por alguien? Mirá cómo Dios lo da por ti para que vos creas y tengas vida eterna. Mirá lo que dice Juan 3:36, dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él es condenado. Mirá Juan 20:31, que Dios nos ha dado esto para que vos creas. Y así llévalo capítulo por capítulo. Y vos léelo de antemano, así aunque sea tenés 1 o 2 cosas para marcar y decirle, mirá cómo llegas al evangelio, porque Juan escribió para que creamos. Entonces vos podés usar eso para evangelizar. Y decirle, vení, fíjate. Y muchos te van a decir que no, pero algunos te van a decir, bueno, 5 minutos por día me va a leer un par de cosas. Decirle, después no te molesto más, pero hacemos esto. Y le podés predicar el evangelio por 21 días y ver cómo Dios va obrando en su vida. Felipe le dice, vení y te voy a mostrar. Y realmente es una buena herramienta para nosotros. Vení y te muestro. Vení y te muestro. Entonces la primera vez que encontramos a Felipe vemos que él lleva a Natanael a Cristo. La semana que viene vamos a ver a Natanael. Y él comienza con gran entusiasmo. Él comienza predicando el evangelio. Pero vamos a ver que en su vida, su mente analítica, su mente metódica, lo hace perderse de un montón de bendiciones. Entonces vamos a ver tercero la administración de Felipe. La administración de Felipe. Vayan conmigo a Juan 6. Hay 2 pasajes que describen la administración de Felipe. Y en realidad los 2 pasajes ya son conocidos a nosotros porque los vimos hace varias semanas atrás con Andrés. Porque en las 2 situaciones Andrés aparece con Felipe.
Pero al contrario de lo que hace Andrés, Felipe hace otra cosa y entonces quiero enfocar nuestros pensamientos del pasaje en Felipe mismo. Entonces aquí tenemos nuevamente la alimentación de los 5.000 en Juan capítulo 6. Los apóstoles habían sido enviados a predicar justo antes de esta alimentación. Si mirás el pasaje paralelo de Lucas 9, Jesús los envió, fueron a predicar, estuvieron mucho tiempo y haciendo un montón de milagros que Jesús les permitió hacer. Y entonces vuelven a Jesús y regresan a Él y Jesús los lleva a un lugar aparte. A un lugar aparte. Y Marcos nos dice por qué los lleva. Los lleva para que ellos puedan descansar. Porque no habían tenido tiempo ni aún de comer. Porque claro, ahora la gente lo está siguiendo a ellos también. Porque ellos hacen milagros. Y entonces Jesús dice, no, ustedes necesitan un tiempo a solas, un tiempo solitario. Entonces se suben a la barca y se comienzan a ir al otro lado del mar de Galilea. Y lo saqué, pero si volvemos, vemos que el mar de Galilea es re chiquito. Y cuando ellos empiezan a ir en su barca, la gente que está en la tierra dice, ahí está Jesús, ahí están los discípulos. Y ponele que fueron, no sé, de acá a acá. Y entonces la gente empieza a correr, ¿no? Y empieza a ir por la tierra. Y los ven y dicen, van ahí. Y van adelante. Y es más, nos dice Marcos 6 que corrieron y que estaban ahí. Y ahí Jesús y los discípulos llegan a tierra, se bajan de la barca. ¿Y saben quién está ahí? Toda la multitud. ¿Esperándolos? Los están esperando. No les dan un descanso. No les dan un respiro. No les dan un momento. Y no estamos hablando de 10, 20, 30, 40 personas. Estamos hablando, en un momento vamos a ver, 5.000 hombres. Más mujeres y niños, fácilmente 15 a 20.000 personas. Una multitud, donde hasta donde ven tus ojos vos ves gente. Y lo único que tenés en tu mente es quiero descansar. Y ahí está toda la gente esperándote. No, y podríamos pensar, ahí está Jesús, qué pesado, loco. Acabo de sanar a todos y ustedes siguen acá. Y me voy al otro lado y acá están. Mis discípulos necesitan descansar. Pero Jesús no responde así, Jesús se ocupa de ellos. En Mateo 14, el pasaje paralelo dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos, en Mateo 14, 14. En Marcos 6:34 dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Lucas 9:11 nos dice que Jesús los recibió y les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y en Juan nos dice por qué vienen a Jesús. Miren Juan 6:2. Y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Era igual que lo que vemos hoy. Ellos venían por su egoísmo para que les curen lo que tienen mal. Para ver sus señales, para ver sus milagros, para ser sanados. Pero en medio de todo eso notan lo que pasó en los otros pasajes. Jesús tiene compasión de ellos. Jesús tiene misericordia de ellos. Jesús los sana a todos. Jesús los cura a todos los enfermos. Y en medio de eso hace lo que vino a hacer. Les enseña, les habla del reino, les predica el evangelio. Pero Jesús se toma el tiempo, en medio de estar cansado, en medio de que los discípulos descansen, para ministrar a estas personas. Entonces allí están de día y ahora el día comienza a declinar y nos dicen todos estos pasajes que los discípulos van a Jesús y dicen, Jesús, ya los podés enviar, ¿no? Porque no tienen nada que comer y necesitan comer. Ahora esos días eran muy diferentes a los días de hoy, no es que había un McDonald's o alguna comida cada 3, 4, 5 cuadras. Ellos no tenían una parrilla que está por ahí, que está por allá, que puedes ir. No tenían el amigo del barrio que está afuera haciendo los choris para que vos pases y te compres un chori y después sigas con Jesús. Eso no existía, ¿sí? No había nada así. Entonces ellos le dicen esto. Entonces miramos versículo 5. Dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe. Jesús habla a Felipe. Ahora, en los otros evangelios es más general. Jesús está hablando a los 12, pero Juan, que está escribiendo 60 años después, él dice, no, quiero que entiendan, Jesús habló a Felipe. No habla a Pedro, no se dirige a Jacobo y Juan, no se dirige a los 12. La pregunta es estrechamente para una persona, para Felipe. Y pareciera que Felipe es como que el que está a cargo de los eventos, del itinerario, de la agenda, de lo que deben hacer. Es el administrador del grupo. Nosotros sabemos que Judas es el tesorero.
Sí, en Juan 12:6 nos dice que él es el que tenía la bolsa de dinero, él era el tesorero. Y pareciera aquí que el encargado de las tareas, el encargado de las comidas, el encargado de los eventos, este es Felipe. Y Jesús se dirige directamente a Felipe. A Felipe. Y nos va a mostrar el texto que Felipe ya viene pensando qué va a hacer. Está bastante nervioso Felipe. Entonces Jesús le habla a él. Él le hace una pregunta a él. Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, ¿qué vamos a hacer? Ahora, muy interesante, Jesús ya sabe lo que va a hacer. El texto nos dice, versículo 6, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabe exactamente lo que va a hacer, pero prueba a Felipe. Lo pone en un rincón, lo arrincona y lo pone en una situación imposible, donde Felipe ve a 15, 20 mil personas y Felipe no tiene idea qué va a hacer. Felipe está como, o sea, ¿me la tirás a mí la pelota? No tengo idea qué vamos a hacer, Jesús. No podés poner la responsabilidad de 20 mil personas sobre mí. Felipe está en shock y está como, no, el dinero no va a alcanzar. No me pongas en una situación imposible, era imposible. La situación en la cual Dios pone a Felipe es imposible. Es imposible. Y hermanos, ¿no es así como el Señor obra con nosotros? ¿No es así que el Señor obra con vos? Que te pone en una situación imposible y vos pensás que es casualidad o suerte o mala suerte o lo que sea. No, Dios te puso en esa situación. Y Dios te pone ahí a propósito para probarte. Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Y te pone en ese rincón, te pone en esa imposibilidad y vos estás ahí, estás haciendo todos los números, ¿no? Y estás analizando. Y estás siendo meticuloso. Y haces los números de nuevo y de nuevo, no importa cuántas veces lo haces, no dan los números, ¿sí? No dan. Y con tus pocos recursos decís, Señor, esto es imposible. O sea, la prueba que sea. Y decís, no puedo seguir adelante. Señor, esto es imposible. Hice el cálculo, miré todo lo que está delante mío, miré todos los recursos, miré toda la situación, no puedo seguir adelante. Y el Señor dice, bien, eso es lo que quería. No vas a poder. No vas a poder. Tenés que confiar en mí. Tenés que confiar en mi obra. Y tomá un paso atrás, dejá de hacer tantos cálculos, dejá de analizar tanto y poné tus ojos en mí. Y yo te voy a guiar por esta situación imposible. Y vas a ver una obra tan maravillosa que cuando termine vas a decir, ¿cómo no pude confiar en el Señor? Hermanos, tenemos que aprender lo que Felipe está por aprender. A confiar en el Señor, aun cuando parece imposible. Se nota que Felipe ya está analizando, porque Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Jesús le dice, Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a darles de comer? ¿Dónde vamos a comprar el pan? Y Felipe está como, no, Señor, sí, yo ya estoy haciendo los cálculos. ¿Sí? Felipe mira los hechos, mira los datos, analiza la información que tiene. Está ahí, es muy práctico él. Se dice que quizás él ve el vaso medio vacío. No, Felipe ve el vaso tal cual es. Y sabe que no puede darle de comer a esta gente. Y dice, Judas, ¿cuánta plata teníamos? 200 denarios, que un denario era salario de un día. 200 denarios, a ver, y tenemos 5.000 hombres, hay mujeres, hay niños. Los niños no van a comer tanto, así que le damos las migas. ¿Qué hacemos acá? Allá hay unos bien gorditos, ellos van a comer el triple. Tenemos 20.000 personas, ¿qué hacemos? Y su cabeza está metida en los números. Y está buscando hacer una solución. Si compramos y lo rompemos bien chiquito y le damos a cada uno una pequeña parte, va a alcanzar para 300 personas. Jesús, estamos en el horno. ¿No? Si era argentino eso hubiera dicho. Estamos en el horno. No podemos. No podemos. Excelente que hoy los sanaste. Excelente que hoy hiciste todos estos milagros. Pero tenemos que enviarlos a que busquen comida. Y Felipe está tan metido en analizar la situación, analizar los números, analizar el método, que pierde la noción de quién está delante de sus ojos. Cristo.
Y fue en este momento, mientras Felipe está tan enfocado en los hechos y los números y la imposibilidad, y era imposible. Nosotros pues ya sabemos el final de la historia, pero pongámonos en el lugar de Felipe, porque es el lugar en que Dios nos pone todos los días. Era imposible. Y en ese mismo momento Andrés se aproxima con el jovencito. Y era poca comida, pero era lo que Dios necesitaba. Y Cristo hace un milagro inolvidable. Y todos comen y sobra comida. Y Felipe aprende una gran lección. Yo puedo analizar todo lo que quiero, pero en fin, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confiar en el Señor. Y puedo estar metido en mi análisis y me doy cuenta que por haber estado tan metido en mi análisis me perdí la bendición. La bendición fue Andrés. Y noten que igual Dios hace la obra porque Dios lo estaba probando y Dios iba a hacer la obra. Pero el bendecido fue Andrés, no Felipe, porque Felipe le desconfió. Y a veces somos así, hermanos. Somos tan analíticos. Ahora, algunos de ustedes no son así para nada. Están como, sea lo que sea, yo confío en todo, ¿no? Yo, aunque sea, no soy así. Pero algunos somos así, como Felipe, analíticos, metódicos, escribiendo todo, calculando todo, cada cosa. Y eso no está mal, es una excelente característica. Tenés que medir las cosas antes de hacerlas. Pero debemos hacerlo sin perder el enfoque mayor que es Cristo y que Él está en control de todo y que cuando parece imposible sé que Dios me puso en esa situación para que yo confíe en Él. Y a veces es una situación que dura una semana o un mes o unos años o toda la vida. Pero debo confiar en Él porque Él me va a dar la fuerza para librarme de eso. Entonces Felipe está con su cabeza en el análisis y tiene que aprender que puede confiar en el Señor, quien hace lo sobrenatural. En tu análisis de tus circunstancias, no olvides que el Señor está con vos y no pierdas la bendición por no participar en la obra del Señor porque tus circunstancias, entre comillas, no te lo permiten. Entonces vemos a Juan acá en la alimentación. Vamos a Felipe, perdón. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Versículo 20, acá también está Andrés, hemos visto este pasaje, pero vamos a enfocarnos en Felipe. Jesús ha venido a Jerusalén, en una semana va a morir, o sea, esto es al final de su ministerio, han pasado 3 años juntos los discípulos con Jesús. Dice Juan 12:20, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. De las 4 veces que se menciona a Felipe, 2 veces se menciona con Andrés. Y creo que es un contraste entre lo que hace cada uno de ellos en la situación que están. Entonces Jesús está en Jerusalén. Los griegos que han bajado para celebrar en la fiesta vienen a Jerusalén y se acercan a Felipe. No sabemos por qué, quizás porque su nombre es griego y entonces quizás sienten alguna aceptación por ir a Felipe. O quizás, yo creo que es más por esto, pero no puedo ser dogmático sobre el tema, pero quizás porque él está encargado de estas cosas. Entonces saben con quién tienen que hablar. Sea lo que sea, que no sabemos, le ruegan a Felipe, queremos ver a Jesús. Por favor, déjanos ver a Jesús. Y Felipe como que queda sorprendido, como congelado, como, ¿quieren aproximarse a Jesús? ¿Dónde está el manual sobre los griegos, sobre los gentiles si pueden ver a Jesús? ¿No? Y en su mente quizás recordando, pero Jesús cuando nos envió a nosotros a predicar dijo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna de las ciudades de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 15:24 Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Felipe está como, no, o sea, esto no es para ellos, esto es para los judíos. Pero nosotros sabemos muy bien que nunca fue el propósito de Cristo que el evangelio sea solo para los judíos, sino, como dice Romanos, primeramente a los judíos y también a los griegos, también a los gentiles. Era para todos. Y sabemos que Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. Y Dios el Padre dio a su Hijo por el mundo y Cristo redimió al mundo. Entonces vemos que el Evangelio no es solo para un grupo de personas, es para todos. Es para todo el mundo. Y se ve que Andrés sabe esto un poco mejor que Felipe. Entonces Felipe, ¿qué hace? Versículo 22. Fue y se lo dijo a Andrés. En vez de traer la gente a Jesús, en vez de
que Jesús los reciba. En vez de decir, Jesús, mirá, ellos te quieren hablar. Él va a Andrés, porque claro, hace 3 años están juntos, él sabe que Andrés va a tener la respuesta porque él trae a todos a Jesús. Entonces va Andrés y después juntos traen las personas a Jesús. El texto nunca nos dice qué ocurrió, si Jesús los recibió o no. Creo que podemos con mucha certeza decir que Jesús los recibe, porque en los evangelios Jesús recibe a todos. Pero sí vemos que Jesús les predica el evangelio en versículos 23 al 26, que no lo vamos a leer, solo quiero enfocarme en lo que hace Felipe. Entonces, en estas 2 escenas vemos un poquito acerca de la vida de Felipe, no tanto como quisiéramos ver, pero nos da un vistazo de su vida, un hombre que calcula, un hombre que examina, un hombre que procede con cautela, pero tanta cautela que se pierde las bendiciones. Entonces vamos a lo último, cuarto, la imprecisión de Felipe. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, aquí vemos la imprecisión de Felipe. En Juan 14 estamos en la noche final de Cristo. Juan capítulo 3 al 17, los discípulos están con Jesús en el aposento alto. Aquí Jesús les da su última enseñanza extensa. Aquí toman la última cena con Jesús. Y luego de esto Jesús es entregado y Jesús es crucificado. Ellos habían andado con Jesús por 3 años. Siguieron a Jesús, aprendieron de Jesús, yendo tras Jesús, viendo los milagros de Jesús, las sanidades de Jesús, las enseñanzas de Jesús. No había más falta de prueba de que Jesús es Dios, era obvio. Y en Juan capítulo 13, al final del capítulo, Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar. Y luego Jesús le dice en 14:1, pero no se turben, que su corazón no se turbe, yo me voy, pero ustedes van a estar bien. Y Jesús le dice, yo me voy al Padre, en versículos 2 y 3, y cuando me voy al Padre, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y el versículo 4 termina y dice, y conocen el camino a donde voy. Y claro, ya entran en pánico. Y primero Tomás y dice, no, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? Y entonces Jesús le explica de manera muy directa, pero espiritual, que el camino es al Padre y la forma de llegar al Padre es por medio de Jesús, porque Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A donde ustedes van a llegar es al Padre, se hace por medio de Jesús. Hay un solo Padre y hay un solo mediador para llegar al Padre. Ninguna otra forma. Y en versículo 7 dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué está diciendo Jesús? Si me conocen a mí, conocen al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Ahora, uno es el Padre, el otro es Hijo, pero lo que está diciendo es que los dos somos Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Si me viste a mí, viste a Dios Padre. Y todo el ministerio de Cristo y todo el evangelio de Juan se trata de este mismo punto. Y llega al final del evangelio, a capítulo 14, y Felipe no lo va a entender. Y ya vamos a ver lo que dice Felipe, pero quiero mostrarles lo que hace Juan en su evangelio para que nosotros entendamos que Jesús es Dios. Desde el primer capítulo, desde el primer versículo ya lo demuestra. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Quiero que entiendan que esas palabras existían en versículo 1, estaba en versículo 1 y era en versículo 1 y estaba en versículo 2. Son la misma palabra traducida en 4 maneras diferentes. Y esa palabra las 4 veces lo que demuestra es una acción continua en el pasado. Jesús siempre existió, nunca comenzó. Entonces en el principio siempre estaba el Verbo, que es Jesús, con Dios. Y dice, existía el Verbo, después existía con Dios y Él mismo era Dios. Y por si no lo entendimos, porque hay personas que no lo entienden y vienen a usar este versículo para mostrarte que no es Dios, en versículo 2 o 3 dice, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Ahora, ¿quién es el creador? Dios, Padre. ¿Y quién es el creador? Dios Hijo, porque acá dice que todo fue hecho por Él. Entonces eso excluye a que Jesús pueda ser creado. Él es Dios. Y por si no lo entendimos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces sin Jesús no hay nada creado.
Y no solo eso, pero después dice, y en Él estaba, otra vez esta misma palabra, en Él estaba, siempre estuvo, desde siempre la vida. Jesús no solo da vida, Jesús es vida. Es la fuente de vida. En los primeros 4 versículos del Evangelio, lo que Juan quiere demostrar es que Jesús es Dios. Pero no solo ahí, y podría buscar todos los lugares, pero le doy algunos versículos nada más. En Juan 1:14 vemos que el Verbo, Jesús, se hizo carne. Esto es lo que celebramos en la Navidad, de que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál es la gloria que vimos? Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ver a Cristo es ver a Dios, Padre. Jesús dice muy simplemente, yo y el Padre somos uno. Jesús dice, o Tomás dice en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Entonces cuando nosotros llegamos acá, a capítulo 14, Felipe no ha tenido todas estas citas, Felipe ha tenido 3 años de estar con Jesús, lo tiene que ver más claramente que todos nosotros. Y miren su respuesta o su pregunta. Sí, su afirmación. Señor, versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta. Esto es sorprendente a la luz de estar 3 años con Jesús. Jesús acaba de decir, me conoces a mí, conoces al Padre. Me has visto a mí, has visto al Padre. Y Felipe tendría que haber sabido esto. Por 3 años Felipe vio a Jesús echar fuera demonios, algo que nadie hacía. Felipe vio a Jesús hacer toda clase de milagros. Los paralíticos andaban, los ciegos veían, los leprosos eran sanados, los sordos oían, los mudos hablaban, los muertos eran resucitados. El mar mismo obedecía la voz de Cristo. Y sobre todo eso, Jesús perdonaba pecados. Jesús es Dios. Felipe estuvo con Jesús 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días por año, por 3 años. ¿Y cómo responde? Este hombre tan meticuloso, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Dónde estuviste, Felipe? ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Era tan meticuloso, tan calculador, tan analítico, se perdió lo que estaba justo delante de sus ojos. Cristo es Señor. Ver a Cristo es ver a Dios. Ver al Hijo es ver al Padre. Y se lo perdió. Muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No aprendiste nada en 3 años, Felipe? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿No sabés que verme a mí es ver al Padre? Felipe está tan ocupado con los detalles, los números, lo físico, sus circunstancias, que estaba todo delante de sus ojos y falló en verlo, falló en ver al Padre. Y por 3 años continuamente estaba andando con Dios mismo, pero su fe era débil. ¿Era salvo? Sí. ¿Tenía fe? Sí. Pero era muy débil su fe. Y dice, muéstrame al Padre y me basta. Hermano, ¿es esta la realidad de tu vida? ¿Es esta la realidad de tu vida? Algunos creyentes pasan años en el Señor, décadas en el Señor, años en la iglesia, años ante el Señor, pero su fe nunca crece. Su fe no va así. Su fe es igual. Es igual. Conocen al Señor acá, pero están igual hoy que desde el principio. No aprenden, no avanzan, no crecen, no son transformados cada día a la imagen de Cristo, porque están enfocados en sus detalles, en sus números, en sus preocupaciones, en sus circunstancias. Y el tiempo pasa y su fe permanece débil. Permanece débil. Y mientras no avanzan, se pierden de un montón de bendiciones. Qué hermoso hubiera sido si Felipe hubiera entendido que Jesús es Dios
Porque vamos a ver la semana que viene que Natanael lo aprende desde el primer momento. Pero Felipe no. Y esto es exactamente lo que sucede a algunos de nosotros. Quizás comienzan con tanta promesa, ven y ve, pero después se mantienen igual. Y año tras año tras año es lo mismo ante Cristo. ¿Esto caracteriza tu vida? Tanto tiempo en el camino del Señor, en la senda del Señor, en lo que el Señor te está enseñando, y todavía andás con poca fe. Alguien es salvo y a los 2 meses ya sabe más que vos, conoce más a Cristo y ministra más que vos y ama más a Cristo. Porque estás enfocado en las dificultades que tenés delante tuyo, en vez de poner tu mirada en Cristo, en Cristo. Y estás esperando a que todo se alinee perfectamente, decís, el momento que se va esta circunstancia o esa circunstancia y esto, y todo está perfecto, voy a servir al Señor. Hermano, te digo un secreto, nunca se va a alinear perfectamente. Nunca. Serví al Señor hoy. Felipe quería ver al Padre. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Has visto al Padre. Jesús es Dios, es suficiente. Algunos me han preguntado, cuando vamos al cielo, ¿quién vamos a ver? ¿Vamos a ver a Dios Padre? No, Dios Padre es Espíritu, vamos a ver a Cristo. Hermano, qué hermoso, porque ver a Cristo es ver al Padre. Y así será. Entonces, cuando miramos a Felipe, miramos su vida, quizás pensamos, ¿cómo podría usar Dios a alguien como Felipe? Y es una pregunta honesta, y es una pregunta que vale la pena hacérselo. Por 3 años pasa todo esto y llega al final y dice, mostrarnos al Padre y nos basta. Esta es su conclusión. Y pensamos, Felipe no sirve. Felipe no está enfocado en lo correcto. Felipe está analizando y está haciendo lo que no debe hacer. Él no sirve para el Señor. ¿Por qué Cristo elegiría a alguien tan inservible como Felipe? Y hermano, creo que este es el ánimo de todos los ánimos. Porque esa es exactamente la clase de persona que Cristo quiere usar. Un vaso de barro que lo va moldeando a ser usado para la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Y para mí personalmente como pastor digo, bueno, menos mal que usa personas imperfectas que no sirven de nada, ¿no? Preguntale a los hombres en el día de trabajo cuánto sirve su pastor. No sé hacer nada, ¿sí? Y Dios me usa. Y Dios te va a usar a vos. Quizás este sos vos como Felipe. No desperdicies más oportunidades. Quizás hoy, en esta mañana decís, sí, estuve muy enfocado en esto, y he perdido la perspectiva totalmente. He perdido la perspectiva totalmente. No desperdicies más oportunidades. Serví al Señor donde estás. Enfócate en Cristo. Y sabés que lo hermoso es que cuando te enfocás en Cristo, todo empieza a alinearse mejor. Y Dios se ocupa de estas cosas. No es que ya no tenés más pruebas, pero cuando tenés pruebas, sabés cómo lidiar con esas pruebas. Cuando tenés dificultades, sabés qué hacer en esas dificultades. Todo cambia cuando nuestra perspectiva está en Cristo y no en nuestros asuntos. Entonces, para terminar, vemos la vida de Felipe. Déjeme resumir. En la alimentación de los 5.000, él perdió la vista en la grandeza de Dios al enfocarse en lo minucioso, en lo material, en lo que estaba delante de sus ojos. Y piensen en esto, ese día él vio toda clase de milagros, él vio toda clase de sanidades, él vio toda clase de curaciones, pero no creía que Cristo podría alimentarlos, porque esa responsabilidad cayó sobre él y él no lo creía. Y se enfocó en lo que tenía. Y en lo que tenía, perdió la bendición, porque después vino Andrés con alguien y Dios lo usó grandemente. En la oportunidad de traer griegos a Cristo, él no sabía qué hacer, él no sabía si los podía traer o no. Entonces va Andrés, dice, mira, estos quieren ver a Jesús. Y obviamente Andrés toma la posta y los dos van y le dicen a Jesús. Andrés está como, sí, obvio, vamos. Y en el aposento alto reveló que 3 años de seguir a Jesús y su enfoque siempre estuvo en lo incorrecto. Y ni siquiera llegó a reconocer que Jesús es Dios. Pero así y todo, Felipe llega al final de su vida siendo un instrumento extraordinario en las manos del alfarero.
Saben que como los demás apóstoles, Felipe también muere por la causa del Señor. Él muere en lo que hoy se llama Turquía, él lleva el Evangelio a Frigia, a la ciudad de Hierápolis. Hoy en día podés ir a Hierápolis y cuando vas allí hay un montón de tumbas de distintas personas y después tenés que subir todo un monte y arriba en el monte está la tumba de Felipe. Yo por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de ir allí a ver la tumba de Felipe. Él llevó el Evangelio a Hierápolis y hay dos tradiciones, no sabemos cómo murió, pero sabemos que fue asesinado. Algunos dicen y escriben que fue asesinado siendo crucificado, otros dicen que fue asesinado siendo apedreado, y muy interesante, otros dicen que fue asesinado siendo crucificado y luego apedreado. No sabemos. Lo que estamos seguros es que da su vida por la causa de Cristo. Porque leemos todo esto y decimos, ¿cómo puede ser? Pero sí, Dios lo usa grandemente y multitud de personas conocen a Cristo por medio de su testimonio y su servicio al Señor. Entonces, hermanos, quiero que terminemos con esto pensando así, Dios puede hacer lo mismo con vos. Dios puede hacer lo mismo con vos. Vos sabés que a Dios no le importa quién sos, a Dios no le importa de dónde venís, a Dios no le importa lo que vos tenés para ofrecerle. Entonces, todas esas son excusas que tenemos que descartar. No importa todo eso, no importa mi trasfondo, no importa nada de eso. ¿Sabés lo que Dios demanda de ti? Disposición. Disposición. Que estés dispuesto a ser usado por el Señor. Entonces, de Felipe podemos aprender que debemos planear, debemos analizar de manera exacta, precisa, evaluar, hacer los números, pero nunca que nos quite de tener nuestra vista puesta en Cristo, ejerciendo cada día nuestra fe y creciendo en el Señor, y en medio de cada circunstancia decir, hice los números, esto es imposible. Señor, estoy esperando a ver qué vas a hacer, porque va a ser increíble. Y van a pasar las semanas, los meses, los años, vas a mirar atrás y decir, ¡fua! Era re fácil esto, porque de la mano del Señor es fácil. No llegues al final de tu vida y digas, Señor, mostrame al Padre y me basta. No hagas. No desperdicies las oportunidades que Cristo te da, que Dios te da. Quizás ya has desperdiciado muchísimas oportunidades. Hoy te das cuenta, no, desperdicié esto y lo otro y así y asá, y ya soy grande o lo que sea. Bueno, hermano, te animo, no te enfoques en el pasado. ¿Podés cambiar el pasado? No, no lo podés cambiar. Pero si Dios está obrando en tu corazón, hoy sí podés cambiar el presente. Entonces no te enfoques más en el pasado, lo que pudiste haber hecho, lo que no hiciste o aún lo que hiciste. Y no te enfoques en el futuro de lo que vas a hacer un día para el Señor cuando todo se alinee perfectamente. No, eso no importa. Enfócate hoy, domingo. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo me voy a enfocar en el Señor? ¿Cómo voy a mirar a Él en mis pruebas, en mis tribulaciones, en mis circunstancias? ¿Cómo voy a servir al Señor? Y mañana cuando es lunes decir, ¿cómo voy a mirar al Señor hoy? Y el martes y el miércoles, y cada día estando dispuesto a ser usado por el Señor. Entonces examiná tus cosas, llegá al punto que decís es imposible y confía en el Señor. Este es Felipe, el metódico, ejerciendo su fe en Cristo y muriendo al llevar el Evangelio a multitudes de personas. Ese es Felipe, y Dios puede hacer lo mismo con vos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por la riqueza que hay en estos discípulos. Y ya vamos viendo, Señor, que cada uno de ellos es diferente. No son todos iguales. No tienen la misma personalidad. No piensan de la misma manera. Y tú los has unido a todos en ti, en Cristo. Y Padre, cuánta riqueza que aprendemos de lo poquito que vemos de cada uno de estos hombres. Y Señor, que esto sea de ánimo para nosotros, porque son hombres sencillos, son hombres comunes y corrientes, son hombres con fallas como las nuestras. Y así como nosotros somos hombres y mujeres iguales que estos 12, tú eres el mismo Dios, y tú eres el Dios de lo imposible. Y tú eres el Dios que tomas vasos de barro y los vas moldeando para ser extraordinarios para tu grandeza.
Pero en medio de que tú quieres usarnos, nosotros debemos estar dispuestos a ser usados. Y son aquellos que están dispuestos que tú vas a usar de una manera extraordinaria. Entonces te pido, Señor, que aprendamos de Felipe. Quizás algunos acá son de esta manera, bien meticulosos. Examinan cada cosa. No toman un paso adelante sin tomar 10, 15 minutos examinando lo que va a ser ese paso. Y eso está perfecto. Es bueno eso. Hay que contar el costo. Pero no hay que llevarlo al punto donde cuando algo es imposible no podemos confiar en el Señor. Que ese sea nuestro corazón en esta mañana, que confiemos en el Señor. Que podamos ver lo que el Señor nos está mostrando. Que cuando la situación es imposible, cuando mi circunstancia es imposible, Dios está a cargo y puedo confiar en eso. Padre, te pido, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, este es el propósito de los escritos de Juan, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que al creer tengas vida eterna en su nombre. Padre, te ruego que si alguien aquí no te conoce como Salvador, hoy se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo para vida eterna, para salvación, para la redención que viene por medio de la sangre de Cristo. Damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.